Con el tiempo Dios en el Nuevo Testamento utilizó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para liberar y dar la liberación a los cautivos, a los oprimidos de corazón. Él vino a darnos la libertad en contra de la muerte. Y está sentado a la diestra del Padre. Pero el día de hoy Dios quiere usarte a ti y a mí para liberar a la gente que está allá afuera. El que tú y yo llevemos el mensaje de liberación de parte de Dios para la humanidad. Y Dios quiere usarnos a ti y a mí en nuestras vidas personales, con nuestras familias, con nuestras vidas. Él utilizándonos a nosotros como herramientas, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo para que seamos esos mensajeros de la libertad que Dios puede traer al mundo entero. Si tan solo el mundo pensara en Dios y le diera la oportunidad de que cambiara sus vidas, otro mundo sería. Pero sin embargo, no es fácil. Y hemos estado viendo ya el capítulo 1, el capítulo 2. La vez pasada vimos el capítulo 3, donde aprendimos que Dios toma un tiempo para moldearnos, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos ese Moisés que Dios quiere usar en nuestras vidas para que podamos ser esos instrumentos para liberar a otros, ¿verdad? Llevarlos a los pies de Cristo por nuestra palabra, por nuestros hechos, por nuestro ejemplo. Pero no es fácil que Dios cambie y transforme nuestras vidas, porque a veces uno es necio, pero Dios siempre va a tomar su tiempo para moldearnos. Y lo vimos ahí en el capítulo 2, ¿verdad? Dice la Biblia que en el capítulo 3, versículo 1, dice que Moisés estaba en un día cotidiano, normal, apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Y mientras Moisés vivía una vida cotidiana, e inclusive yo creo que hasta rutinaria, y quizás por lo que vivió en el pasado Moisés, a lo mejor alguien desanimado, y quizás alguien que no tenía propósito. Y de repente, mientras él vivía esa condición, Dios, ¿verdad? En su vida cotidiana, en ese momento se aparece y se presenta a Moisés. Tal vez, hermanos, Dios se aparece en tu vida en algún momento, o se está apareciendo, o se apareció en algún momento en tu vida crítica, o tal vez el día de hoy Dios quiere hacer algo para llamar tu atención, porque quiere moldear tu carácter. Y eso lo vimos la semana pasada, que Dios siempre te llama a conocerlo. Y lo vimos ahí en el versículo 5, versículo 6 del capítulo 3, donde Dios siempre va a llamar nuestra atención. Y a veces Dios va a llamar nuestra atención de muchas maneras. Y eso lo hace generalmente cuando tenemos cosas críticas, momentos complicados en nuestras vidas. ¿Cuál es el momento que ahorita a lo mejor Dios está queriendo usar para llamar tu atención y que el día de hoy estés aquí? ¿Qué es lo que Dios está usando para que llamar tu atención, para que leas la Biblia, para que te entregues a Él? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Dios siempre se va a presentar, hermanos. Él te va a decir en medio de esa circunstancia quién es, y lo hizo con Moisés cuando le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Verdad? Y dice la Biblia que en ese momento Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando uno se da cuenta y es redarguido por el pecado, por lo que hemos hecho mal, cuando estás en la presencia de Dios, te rindes a Él y dices: Dios, no puedo más, ya no quiero vivir así, te necesito. Dios siempre va a buscar la manera de darse a conocer, y Él va a buscar el revelar un plan, ¿verdad? Dios nos permite vivir experiencias complicadas, difíciles, y está ahí para ayudarnos, animarnos, para consolarnos, e inclusive puede poner a alguien en nuestras vidas para que eso pase. Pero después llega un momento en el que Dios dice: te quiero usar tu vida para que tú puedas ser testimonio a otros de lo que yo hice en tu vida. Y Dios te muestra el plan, y lo hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque dice la Biblia que dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios conoce lo que vives.
Dios no está lejano, Él sabe lo que tú estás viviendo. Y algo que hace Dios es que Dios te incluye en su plan para liberar al mundo entero. Dios te quiere usar a ti para que tú seas testimonio a tu familia, para que nosotros como iglesia seamos luz en medio de las tinieblas en el lugar donde Dios nos pone. Dios confía en nosotros, hermanos. Dios confía en ti, que tú puedes ser esa herramienta que Dios puede usar para cambiar la vida de otros. Pero no es fácil, porque hay que vivir una vida en santidad. No puedes transformar y no puedes ser utilizado por Dios si tu vida sigue viviendo como antes. Tienes que cambiar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dejando que Dios cambie tu vida, que dejando y reconociendo que necesitas de Dios y alejándote del pecado. ¿Cómo? Viviendo una vida en santidad, ¿verdad? Dejando de vivir la vieja vida pasada y empezando a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y una vez que tú entiendes eso, sabes que ahora necesitas compartir a otros, darle a conocer a otros. Dios nos va a encomendar a nosotros el darle a conocer, ¿verdad? Y así lo hizo con Moisés. Ahí en el versículo 13 del capítulo 3, dijo Moisés a Dios: he aquí que yo hago aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando tú eres tocado por Dios, por su Espíritu Santo, cuando tú eres tocado por Cristo Jesús, hermanos, algo que tú quieres hacer es compartir a otros de Cristo. Amén. Pero si no lo compartes, es porque probablemente haya algo egocéntrico en tu vida y te lo guardas. Y no, hermanos, cuando Cristo viene a tu vida, es un gozo que lo quieres compartir con otras personas. Y luego también Dios nos llama a que como comunidad, como iglesia, le demos a conocer, ¿verdad? Ahí lo ves en el capítulo 3, versículo del 16 en adelante. Y hoy quiero hablarte sobre las excusas, hermanos. Hoy el título del mensaje es el siguiente: nuestras excusas para no cumplir el llamado de Dios. ¿Sí? Todos tenemos inevitablemente un llamado de parte de Dios. Todos. Pero a veces nuestras excusas no permiten que Dios nos pueda usar. Y esto es importante, hermanos, porque Dios nos quiere utilizar de manera particular. Él quiere cambiar nuestras vidas. Por ejemplo, a nosotros los varones, Dios quiere usarnos para cambiar la dinámica del hogar. A nosotros nos llama a ser líderes del hogar y Dios quiere que nosotros cambiemos nuestras vidas para usarnos y mejorar nuestros matrimonios. A las mujeres igual, también Dios las quiere usar, a los hijos, a los trabajadores, a todos Dios nos quiere usar de una manera en la que podamos nosotros ser testimonio del poder transformación de Cristo Jesús. Amén. Y ahora también ministerialmente, ¿verdad? Dios a veces nos va a querer usar, hermanos. Nos va a querer usar también, pero a veces le ponemos excusas a Dios. Lamentablemente, con demasiada frecuencia, justificamos nuestra inactividad espiritual o el no cumplir con nuestros llamados cuando simplemente utilizamos pretextos que son razonables y que hasta nosotros nos comemos la píldora y lo justificamos y decimos: es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, en los matrimonios: ay, es que si viera usted, pastor, cómo es mi esposa. No, pastor, si usted viera cómo es mi esposo. No, por eso no le echo ganas, ¿verdad? Y ponemos pretexto y no hacemos lo que nos corresponde hacer para mejorar nuestras vidas y que Dios nos use. Y eso no solamente nosotros, hermanos, también aquí lo hacemos en el ministerio. Algo que debes de aprender es que Dios no acepta los pretextos que están basados en nuestras limitaciones humanas. Dios ve otras cosas que nosotros no vemos. Y debemos de entender algo, hermanos: las excusas nos llevan a fracasar en nuestras vidas y hay que acabar con ellas. Por eso el día de hoy, ahí en el capítulo 4, te voy a hablar sobre estas excusas. Vamos a leer
y quiero hablarte sobre la primera excusa, ¿verdad? Esto es lo importante, la excusa que nosotros los seres humanos tenemos y que si no ponemos atención, pues nos va a fregar. La primera excusa que yo te quiero hablar, vamos a verla en el versículo 1 al 9, la excusa del rechazo, hermanos, ¿verdad? Moisés, ya Dios le había dicho que lo quería usar, quería transformar su vida, quería utilizarlo para liberar al pueblo. Y ve lo que dice, vamos a leer el versículo del 1 al 9, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto que te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Y fíjense, aquí viene otro pretexto. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo luego, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano, ¿verdad? Otra vez en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, ¿verdad? Es decir, se le puso la lepra cuando la sacó la primera vez, y la segunda vez cuando la mete, la saca, vuelve a restablecerse otra vez la mano. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Ay, hermanos, Dios, aquí podemos ver en estos versículos que le otorga a Moisés unas señales milagrosas. La vara que se transforma en serpiente, la mano leprosa que se sana y el agua convertida en sangre. A veces Dios nos permite vivir o ver ciertas situaciones en nuestras vidas, pero a veces somos incrédulos que Dios puede cambiar y hacer de lo imposible lo posible, que Él puede cambiar nuestras vidas, que Él puede cambiar las vidas de otras personas. A veces tenemos el argumento de, pues así soy, así nací y así me moriré, como diría José José, ¿va? Así nací y así me voy a morir. Y no hacemos nada para cambiar. Somos incrédulos, no le creemos a Dios en su palabra, pero se nos olvida cosas, hermanos, que Dios nos agarra de donde estamos y Él puede transformar lo que para humanamente no es posible. Dios lo puede transformar. Ve lo que dice Primera de Corintios. Vamos aquí a Primera de Corintios, acompáñame. ¿Dónde está? Mi Biblia. Ok, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Ok, ¿ya lo tienen ahí? Bueno, desde el 22, fíjense, vamos a leer desde el 22. Pablo explica una diferencia entre los judíos y los griegos. Y vean lo que dice el versículo 22. Porque los judíos piden ¿qué? Señales, ¿verdad? Aquí lo dice. Y los griegos buscan sabiduría. La Biblia dice que las señales y los prodigios eran para los judíos, ¿verdad? Dios puede hacer prodigios y señales el día de hoy, ¿sí o no? Oye, Él es soberano, Él es omnisciente, omnipresente y lo puede hacer cuando se le ocurra. Pero Dios es inteligente y sabe que la gente es convenenciera, ¿verdad? Porque, hermanos, yo me acuerdo cuando, en la estación del metro, ¿verdad? Esta filtración se ve como la virgencita, ¿verdad? Y ahí va todo mundo.
ay, que la colita de no sé qué y es la no sé qué, y ahí va todo el mundo, ¿verdad? Porque los seres humanos somos muy dados a sorprendernos con prodigios y milagros, pero hoy en día Dios ya no se maneja así, porque ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento ni tampoco de los judíos. Nosotros somos gentiles, ¿verdad? Nosotros somos parte de esa generación que buscamos otras cosas. ¿Y cómo lo puedo ver y comprobar? Hoy en día el ateísmo está más que nunca en su efervescencia, ¿sí o no? ¿Y quién te dijo que Dios existe? A ver, compruébamelo. Y hasta que no vea que Dios está aquí, yo no voy a creer que es Dios. Bueno, los gentiles buscamos el conocimiento, ¿verdad? Buscamos otras cosas. Y Dios ante eso, Él ha hecho algo. Y Él no hace las cosas como el ser humano piensa que las haría. Él hace las cosas de manera diferente. Vamos a seguir leyendo, versículo 23. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer como creyentes? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente ¿qué? Tropezadero, y para los gentiles ¿qué? Locura. Y sí, tú ve a Jerusalén, predica de Cristo y te van a apedrear, ¿verdad? Ellos no creen que Jesucristo sea el Mesías, ¿verdad? Y para los que son gentiles, que no son judíos, que son personas común y corriente como tú y yo, que no nacimos en Jerusalén y no tenemos descendencia judía, pues para la gente es locura, ¿verdad? Eso es cuenta de niños, es algo que no pasa. Dios es X, ¿no? Y hay muchos que dicen, ay, qué bonitas historias en la Biblia, Noé, ¿verdad? La ballena que se come a Jonás. Hermanos, son cosas que realmente pasaron. La Biblia es veraz y eficaz, 100%. Pero no, tú y yo, en lugar de enfocarnos en los debates que hay en YouTube, ¿verdad? Dios existe o no. Ay, hermano, hoy Dios hizo milagros. No. ¿Qué es lo que necesitamos hacer tú y yo? Aquí lo dice la palabra, predicar a Cristo Jesús. Amén. ¿Cierto o no? Porque ¿quién es el libertador del ser humano? Los milagros que se pueden hacer o el conocimiento científico. Dime, ¿quién te puede liberar? Solamente Cristo Jesús puede darte la libertad. Yo hablaba con una persona, ¿quieres conocer la verdad? Si conoces a Cristo, vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Amén. ¿Verdad? Los milagros, los prodigios, hermanos, dice la Biblia que Satanás se puede vestir como ángel de luz, hermanos, y puede hacer milagros y puede hacer 20,000 cosas y puede engañarnos y quitarnos de la verdadera visión, del verdadero libertador que es Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver aquí, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de ¿qué? Hay poder para transformar vidas, hermanos. ¿De qué me sirve a mí el estar físicamente bien y que Dios me sanó y que ya me hizo crecer el pie y la pierna si mi corazón no ha sido sanado? Si mi alma se pierde. Es mejor entrar al reino de Dios sin un brazo, sin ojos, pero con mi alma, con mi espíritu lavado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo mejor, hermanos. Y a eso se refería Pablo. ¿Dónde quedé? 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los ¿qué? Que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hoy dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte. El pueblo de Israel esclavo, un pueblo de Israel sometido, un hombre que fue pulido 80 años en el desierto, ¿verdad? Ahora Dios lo quiere usar. Pero a veces nosotros, hermanos, pensamos que Dios no nos puede usar a nosotros. Nos creemos incapaces. Y tal vez sí somos incapaces, pero hermanos, el único que te puede capacitar es Dios. El único que puede ver lo que realmente hay en tu mente y tu corazón, ¿quién es?
Dios, ¿cierto o no? Ve lo que dice Jeremías 1:7. Vamos a leerlo, Jeremías 1:7. Dice así: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. Es que no soy capaz de cambiar, es que no sé cómo llevar a mi familia, es que las mujeres, es que yo no sé hacerlo, es que pastor, ¿cómo le voy a entrar a la iglesia si no sé? No te preocupes, lo que a Dios le interesa es lo que hay aquí y Él te va a capacitar. Lo hizo durante 80 años con Moisés, lo fue capacitando en el desierto, hermanos, lo preparó cuidando ovejas, cosas que tal vez para ti tú dirás, ¿para qué me sirve ser pastor de ovejitas? Bueno, Dios lo preparó en la humildad, en cuidar, porque hermanos, él cuidaba un rebaño que ni siquiera era suyo y lo aprendió a cuidar. Y luego, ahora Dios lo había preparado para liberar un pueblo y llevarlo a la tierra prometida, amén. No era fácil. ¿Quién ha dicho que sea fácil ser papá, esposo, trabajador, hijo, esposa, mujer? Nadie, hermano, los cambios no son fáciles, llevan tiempo. Pero ponemos los pretextos y no confiamos en que Dios puede romper ese mente y ese corazón duro. Y queremos hacer las cosas a nuestra fuerza. Ve lo que dice Primera de Samuel 16:7, vamos a verlo rápido. Y Jehová respondió a Samuel, Primera de Samuel 16:7, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Samuel, vamos a escoger al próximo rey de Israel, ¿verdad? Y empieza Samuel a ver lo que todo ser humano hubiéramos visto: alto, grandote, güerote y re bien, ¿verdad? A veces pensamos que lo más preparado, lo que es muy bonito es lo mejor, pero oh sorpresa que se llevó Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo, ¿qué dice la Biblia? Lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? Solamente basta que tengas un corazón dispuesto a que Dios te cambie. Solamente basta tener un corazón dispuesto, como Moisés, a quitarse las sandalias, a reconocer que Dios es santo y que se necesita de Dios y que necesitas de Dios para que Él te use. Hermanos, Él puede cambiar tu vida. Él te puede usar. Iglesia, Dios nos puede usar a nosotros para trastornar el mundo entero. Amén. Pero Dios no mira lo que miran los demás. No tengas miedo en servirle a Dios. Deja que Dios te use. Pero Marco, yo no sé hacerlo. No te preocupes. Quita esa excusa del rechazo. Habrá gente que diga, ay, sí, no que ya cambiaste. Ay, sí, no que muy cristiano. Ay, sí, no que mucha iglesia. Dios está cambiando mi mente y mi corazón. Y deja que lo haga un día a la vez. Tu discipulado. Deja que Dios te haga un día a la vez. ¿Cómo? Sirviéndole. Viendo por otros, leyendo tu Biblia, orando, poniendo en práctica lo que Dios te habla. Y a lo mejor te caes y te cuesta trabajo hacer lo que Dios te dice en la Biblia, pero vas pasito a pasito, hermanos. Cuando menos te das cuenta, si tú te humillas delante de Dios, cuando sea tiempo, Él te exaltará. Alto, muy alto, dice la Biblia. Amén. Pero necesitamos quitar la excusa del rechazo. No puedo, no sé quién sea. Siguiente excusa, la incompetencia. A veces pensamos eso, es que no sé hablar, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Ve lo que dice el versículo, vamos otra vez a regresar a Éxodo, versículo 10. Quiero ir rápido, ¿verdad? No vamos a ver todo el capítulo, pero sí quiero ir rápido. No, capítulo 4, yo ya estoy en el capítulo 10, espérenme. Ok, ya lo tenemos ahí. Entonces dijo Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de ¿qué? De fácil palabra, ni antes, ni desde que tú me hablas a tu siervo, porque soy ¿qué? Tardo en habla y torpe ¿qué? De lengua. Y luego dice, y Jehová le respondió, fíjate, y esto es importante, ¿quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mundo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ah, necio. Dios le dice, te voy a capacitar, te voy a dar las herramientas, pero Moisés, no, pues es que no sé hablar. Es que tengo limitaciones cuando hablo. Es que no me aviento a evangelizar porque me da miedo, hermanos. A mí me sigue dando miedo evangelizar. Pero eso es parte. Hasta los artistas dicen, ¿verdad? Cuando estoy en el escenario y voy a salir, todavía siento maripositas, nervios, pero es parte de y cual día que se te quiten, entonces ya perdiste la pasión. Bueno, es lo que dicen ellos. Pero hermanos, a veces no creemos que somos capaces para cambiar. A veces no somos capaces para creer que Dios puede usarnos y se nos olvida algo. Y hasta uno puede usar a Moisés para el pretexto de decir, mira, Moisés era tartamudo. Bueno, la Biblia no nos da un elemento veraz para decir que Moisés era tartamudo. ¿Y cómo lo sé? Hechos capítulo 7, 22. ¿Ven lo que dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo ahí. Dice así: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. ¿Y era qué? ¿Poderoso en qué? Ah, ¿verdad? Ahí está el pretexto. Moisés sabía hablar en público, ¿sí o no? Moisés dice que era poderoso en palabras y en qué? Obra. Es decir, era un hombre influyente en Egipto, hermanos. ¿Tú crees que no podía ser influyente para el pueblo de Israel? Pretextos. Pretextos. Dios confronta su argumento de Moisés recordándole que Él es el creador soberano de la boca y de los sentidos humanos. Amén. Hermanos, ¿cuánta gente discapacitada Dios no está usando hoy para extender su reino? ¿Se acuerdan de ese chavo que no tiene piernas, no tiene brazos? ¿Cómo se llama? ¿Bujicic? ¿Cómo se llama? Bueno, ya saben de quién hablo, ¿verdad? Él renegaba, él decía, ¿por qué Dios me hiciste así? ¿Por qué esto? Eres injusto. Una vez que él entendió que era inútil pelear con Dios y poner pretextos, él se humilló delante de Dios y ahora Dios lo utiliza grandemente. Amén. Y no solamente lo usa, hermanos, se casó y ahora tiene unos bellos hijos. Y Dios lo sigue usando en el mundo entero. Amén. ¿Cuál es la limitación tuya, hermanos, que no te deja ser un buen esposo o una mujer que sea una buena esposa, unos buenos padres? Chavos, ¿qué cosas te impiden ser ese hijo ejemplo o esa hija ejemplo? Cristianos, ¿qué nos impide a nosotros el ser buenos hijos de Dios y que Dios nos use? Nuestro carácter, nuestra forma de ser, ¿qué es? Nuestra boca. Porque si algo conozco de algunas familias, hermanos, ¿verdad? Apúrate, a ver a qué horas, tit, hijo de tu tit, y trae para acá, ¿verdad? Y ve, tit. Hermanos, y luego escuchas a los chavos faltándole el respeto a los papás, diciéndoles de cosas. Y yo digo, ay, ¿cómo es posible? Con razón la sociedad está como está, porque se pierde el respeto, se pierde la caballerosidad, se pierden muchos valores, hermanos, porque a veces decimos, así somos, así nacimos y así nos moriremos, pero en Cristo Jesús no tiene que ser así. Amén. Ve lo que dice 2 Corintios 12:7, vamos a leerlo. Y si tú crees que no puedes, hermanos, la Biblia dice que sí se puede. Sí se puede, hermanos, pero no en tus fuerzas, en Cristo Jesús. Pablo, ese gran predicador, él tenía una enfermedad. Esa enfermedad no lo dejaba. Algunos expertos, y la Biblia nos puede enseñar, no lo voy a hacer aquí, pero lo podemos leer, en donde probablemente algunos creen que Pablo tenía un problema de la vista. Por la manera en cómo escribía, cómo dirigía las cartas, se cree que probablemente él tenía una deficiencia visual y aún así el hombre predicaba el evangelio. Y ve lo que dice la palabra de Dios, pero es especulaciones,
porque la Biblia no nos deja ver. Lo que sí nos deja ver la Biblia es lo siguiente, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalté desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿De qué manera? Sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No está hablando de que oró luego, sino que en 3 ocasiones Dios, ya me cansé, ya Dios, quítamelo porque no puedo dar mi 100. Pasa el tiempo, no sabemos cuánto, y vuelve a orar. Pasa el tiempo, no sabemos cuánto, y vuelve a orar. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Iglesia, hermanos, Dios en esa debilidad, en esa impotencia es donde, si tú reconoces que necesitas de Dios y que eres impotente para resolver las cosas, ahí es donde esa debilidad Dios la transforma en fortaleza y Dios la transforma en cambios. Dios no mira lo que mira el hombre, Él mira lo que hay en tu corazón. Si Dios te ha dado el privilegio de ser papá, es porque Él cree en ti. Si te ha dado el privilegio de ser mamá, es porque Él cree en ti. Si les ha dado el privilegio de ser una familia, es porque Él cree en ustedes que pueden ser ese ejemplo para que otros sean liberados y vengan a los pies de Cristo. Amén. Hermanos, todos tenemos un llamado. El punto es no poner trabas, excusas. Y ya vimos 2, ¿verdad? El rechazo, la incompetencia, no sé hablar, no sé decir, es que yo no sé leer. Hermanos, yo conocí a un hombre que apenas si terminó el 5º de primaria. Lo conocí allá en Toluca, un hombre de rancho, ¿verdad? Su sombrerote, su camisa de rancho, su cinturón y su hebillota así, sus botas, ¿verdad? No botas nuevas, hermanos, todas destartaladas, sus botas, un pantalón de esos, ¿verdad? De rancho, con su Biblia grandota en mano, ir de pueblo en pueblo, hermanos, y ser usado grandemente por Dios para predicar el evangelio, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Y este hombre, hermanos, mis respetos, porque no acabó una maestría, pero él tenía el corazón de servir a Dios. Y Dios transformó su vida y su matrimonio era espectacular. ¿Cuál es tu excusa para ti, hermanos? ¿O puede ser la excusa de la comodidad? ¿Puede ser esa tu excusa? La de la incomodidad. Una cuestión física no es impedimento para que Dios te use. Un impedimento mental tampoco es. Dios puede usar al que Él quiere. Es que trabajo mucho, Marco, es que esto no es pretexto para no ser un buen esposo y un buen padre. Es que, pastor, tengo mucha tarea en la escuela. Es que si usted supiera y esto, no es pretexto para no orar y leer tu Biblia y ser buen hijo o buena hija. Amén. No hay. La excusa de la comodidad, el enviar a otros, ¿verdad? Dios usa a otros y así somos, ¿verdad? Con la excusa, ¿verdad? Ve lo que dice la palabra. Vamos a leerlo. ¿En qué versículo nos quedamos de Éxodo? En el versículo, ¿qué? ¿12? 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y miren Moisés, ahí va otra vez. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, no yo, a otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en tu corazón y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. El problema de Moisés, hermanos, es que él quería evadir por completo su responsabilidad. Y a veces así somos. Queremos delegarle la responsabilidad
a alguien más. Papás, pues ahí están los de la escuela. Pues ¿qué? Los de la escuela, ¿por qué no hacen su chamba? Y luego hasta nos incluyen a la iglesia. Es que la iglesia no le enseña. No, tú eres responsable de tus hijos y de tus hijas, no nosotros. Bueno, somos complementarios. La escuela es complementaria, la iglesia es complementaria, pero ¿quién es la responsabilidad de los hijos? Y luego hay quien se las da los tabletas y ahí ves a los chavitos y re bien que le saben, ¿verdad? Pero ¿cuándo te has dado el tiempo para orar con ellos y enseñarles de la palabra? Le encargamos lo que Dios nos encarga a nosotros, se lo encargamos a otros y le echamos la culpa a otros por las cosas que nos suceden y no nos hacemos responsables de nuestras vidas. Ay, es que el Cristian no me da discipulador, es que Cristian no me da discipuladora. Pues moléstalo, friégalo las veces que sea necesario hasta que diga, ay, ya, pues hermana, ¿ah? Ay, este hermano, ya. Hermano, no voy a decir nombres, pero hay una persona que tiene 3, 4 meses que me está duro, pastor, mi discipulado, pastor, mi discipulado, mi discipulado, mi discipulado. Y ya, gracias a Dios, ya tiene discipulador esa persona, ¿verdad, Cris? Ya. Dice en mi pueblo, el interés tiene pies. ¿Quieres cambiar a oye, quieren ser mejores matrimonios y no vienen a las conferencias que les organizamos para matrimonios? Quieren ser mejores papás y no vienen. Ay, es que se me hace caro. Ay, Dios mío santo. Aquí no les cobramos ni millones, hermanos. Solamente son los viáticos y la organización y lo que se hace, pero no les cobramos más, hermanos. Y hay gente que es tan soberbia que, no, ya me lo sé. Yo, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Siempre van a hablar lo mismo. El problema no es que se habla, el problema es que no lo pones en práctica y por eso no cambia tu vida, no cambia tu matrimonio y no cambia tu familia. ¿Por qué? Porque prefieres ver el partido de la selección mexicana. No. Ayer estaba bueno el de los dos, ¿verdad? Estaban buenos. Yo pensé que iba a pasar Noruega y no pasó. Yo, sí, bueno, ni modo. Ni modo. Ya no nos pudo vengar Haaland. Ni modo, parte el show. Pero bueno. Hermanos, lo que yo quiero decirte es que cuando tú delegas a otros o eres comodino, Dios se enoja. La ira de Dios se enciende cuando tú renuncias a dejar que Dios te use. Cuando eres necio, cuando, ay, no, es que mi discipulado, ¿para qué voy? ¿Para qué lo hago? Hermanos, la Biblia dice que Dios le concede a Moisés que Aarón sea la portavoz. Pero te voy a decir algo. El cederle la responsabilidad a otro trae consecuencias. Vamos a verlo más adelante, hermanos. ¿Quién crees que habló en contra de Moisés más adelante? ¿Quién crees que incitó al pueblo de Israel a ser idólatra delante de Dios? Aarón, hermanos. Aarón. ¿Quién incluyó en el ministerio? Aarón. Moisés. ¿Por qué? Porque dijo, manda a otro, a mí no. Hermanos, el que tú delegues y no supervises a tu familia, a ti mismo y no dejes que otros te supervisen. Por ejemplo, para eso están los discipuladores, para guiarte, para ayudarte, para darte un buen consejo. A mí luego te soy honesto, a veces me da ya hasta flojera ver ciertas personas porque dices, otra vez, pues no, ya habíamos hablado de ese tema. Y hermanos, ya hasta me la sé, me voy a aventar 3 horas con el mismo tema, 3 horas. Y salen todos felices, bendecidos, abrazados, llorados. Y luego pasan 3, 4 meses y otra vez estamos en mi oficina con la misma cantaleta. Hay veces que uno tiene que ser honesto. Yo he ido a la palabra. ¿Qué es lo que Dios piensa? El Señor Jesús, cuando sus discípulos no querían seguirle, ¿sabes qué les decía? Si también se quieren ir, váyanse, váyanse. Y ahí fue donde yo entendí que a veces cuando la gente no quiere ser ayudada, lo mejor es dejarlos, que se queden ahí en su Egipto. Y es triste, porque no quieren salir de su comodidad. Dios les ofrece la ayuda, pero
no quieren aceptar la responsabilidad ni las implicaciones de los cambios que se requieren. Hay que hacer ajustes, hermanos, hay que cambiar si quieres hacer algo. ¿Quieres que las cosas mejoren? Cambia, hazlo. ¿Requiere tiempo, sacrificio? Claro, hermanos, aunque tengo la pérdida de mi esposa, no me puedo quedar a llorar todo el tiempo. Ay, Saraí ya se fue. Ay, tengo 2 hijos por los que tengo que ver, ¿estás de acuerdo? Y uno de ellos es medio rebeldón. Tengo que estar ahí, hasta ahí. ¿Y sabes qué es lo padre? Ver que ese trabajo arduo, sacrificial, tiene frutos. No voy a decir nombres, pero el ver que uno de mis hijos me diga: papá, ahora entiendo y valoro lo que has hecho por mí, te amo, eso no tiene precio, hermanos. No tiene precio, no lo tiene. Porque ahí es donde te das cuenta que a pesar de ser como es ese hijo mío, el sacrificio, el regaño, el amarlo, el protegerlo, también dejarlo, el que enfrente sus situaciones, ha valido la pena y está valiendo la pena. Amén. Pero a veces queremos ser cómodos y darle a otros mi responsabilidad como papá, como esposos, como esposas, ¿verdad? Como trabajadores, como creyentes. Hermanos, no podemos dejar que otras iglesias, y no estoy hablando de manera mezquina, no podemos dejar que otras iglesias evangelicen y ganen ellos solo a gente para Cristo. La iglesia bautista de Chalco existe para extender el reino de Dios, amén. Y tenemos que hacerlo junto con las otras iglesias, porque urge que la gente sea liberada de la esclavitud de Satanás, amén. De Egipto, hermanos, Egipto, cuadro del mundo, ¿verdad? El faraón, cuadro de Satanás, y es lo que está buscando Satanás. Isaías 6:8 dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios así: la actitud correcta ante el llamado, ¿cuál debe de ser? Ve lo que dice Isaías 6:8. ¿Cuál debe ser, hermanos? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En esta mañana, amigos, iglesia, hermanos, tal vez Dios te está diciendo: ¿a quién enviaré para ayudar a tu matrimonio? ¿A quién enviaré para ayudar a tus hijos, para educarlos? Iglesia Bautista de Chalco, ¿a quién enviaré para salvar a otras personas? ¿A quién enviaré para que sea mi mensajera y mi mensajero y utilice sus experiencias, sus vivencias para que otros me conozcan y cambien sus vidas? ¿Serás como Isaías? En el tiempo de Isaías, hermanos, se vivía un momento complicado en el pueblo de Israel. Isaías lo sabía. Era un pueblo idólatra, alejado de Dios, que ni siquiera pensaban en Dios. Y él simplemente, a pesar de saber las circunstancias, él dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Te enviará Dios a ti, para tu familia? Esto que te acabo de hablar, estas 3 cosas, hermanos, no es otra cosa más que la colectividad de nuestras excusas. Moisés dio estas 3 excusas, y a lo mejor tú estás viviendo en alguna de estas excusas o las 3 excusas para no hacer lo que te corresponde hacer. Si tú haces lo que te corresponde hacer, Dios hará lo que tú no puedes hacer. Si tú haces lo que te corresponde hacer, Dios hará lo que solamente Él puede hacer, y transformará y cambiará y te llevará de la esclavitud a la libertad. Pero necesitas creer que lo que está en su palabra es verdad, amén. Esposas, ¿quieres un esposo de verdad? Híjoles, sé como esa iglesia con Cristo. Hombres, ¿quieres que tu esposa sea? Ámala, ámalas como Cristo amó a la iglesia
Hijos, ¿quieres bendición de parte de Dios en lo que haces? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Iglesia, queremos ser una iglesia bendecida, tenemos que cumplir la gran comisión. Amén. Tenemos que hacerlo, pero esa es la colectividad de nuestras excusas para no hacer lo que nos corresponde hacer. Por último, ¿qué pasa si yo soy obediente a Dios? Las confirmaciones que trae obediencia cuando tú eres obediente a Dios. Y lo voy a hacer rápido, no voy a hacer todo el texto, pero vamos a hacerlo rápido. Cuando tú y yo decidimos dejar atrás los pretextos y damos un paso firme de fe y confiamos en Dios, Dios se va a encargar de ordenar nuestro entorno. ¿Y sabes qué? Y Él va a respaldar sus promesas a nosotros, hermanos. Ve lo que dice el versículo 18. Vamos a saltarnos unos porque si no, no nos va a dar tiempo. Así se fue Moisés cuando dejó de los pretextos, lo entendió después de que se enojó Dios con él. Así se fue Moisés. Y volviendo a su suegro Yetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ¿ve en qué? Ve en paz. Hay que tener, importantísimo, hermanos, un orden, un ámbito tanto laboral, familiar, en donde, hijos, sométanse a sus padres porque hay bendición. Iglesia, por algo Dios ha puesto sus autoridades en la iglesia para ustedes. En mi trabajo, en mi negocio, Dios siempre tiene a alguien que está por arriba de nosotros. Mira, Moisés recibió la bendición y la bendición y la aprobación de Yetro. ¿Qué le dijo al final del versículo? ¿Ve qué? En paz. Y lo voy a decir así: líderes, pastores, iglesia, sobre todo para pastores y líderes. Cuando yo te pido que me avises, no es porque quiero controlar tu vida, es porque a veces la gente me pregunta por ti y yo necesito dar razón porque yo soy la persona responsable en esta iglesia, ¿verdad? No es para que tu vida sea controlada, no, avísame, no voy a venir, va a pasar esto y aquello, ¿verdad? Inclusive también para ustedes, iglesia, no es que yo quiera controlar su vida. Yo agradezco porque hay bastantes personas: pastor, hoy no voy a venir el próximo domingo porque voy a hacer esto. Y yo nada más le digo: no me des los detalles, pero gracias por avisarme, ¿no? No necesitan darme los detalles, nada más el avisar. Por ejemplo, hay gente que participa allá arriba o acá abajo y nunca le avisan al líder. Se van y lo dejan así como que, no pasa nada. Hermanos, la gente del culto infantil, de acá producción, de donde sea, ya cuenta con que tú vengas, que estés participando, por lo menos avisa, sométete a tus autoridades, ¿cierto o no? ¿Lo haces en el trabajo? Sí, ¿no? ¿Lo haces en la escuela? También. Pero en la iglesia, donde Dios se merece lo mejor, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cierto o no? Iglesia, yo no espero que me digan la reseña de su vida, pero sí que seamos responsables cuando participo, y si me comprometo en algo, llevarlo, o si no o ya me comprometí, no puedo, por lo menos avisar que no voy a poder llevarlo, hacerlo. Sométete a tus autoridades, porque la responsabilidad de las autoridades, ¿sabes cuál es? Ver por ustedes, cuidar de ustedes, ¿cierto o no? Es verlo. Y eso tiene que ver, hermanos, con muchas cosas que, bueno, no las voy a tocar aquí, pero sí quiero que tú sepas la importancia de tener una cobertura. Mira, por ejemplo, voy a hablar este tema rápido y quiero aprovechar este punto. Hermanos, ¿es malo ganarse la vida vendiendo cosas? No, ¿verdad? No es malo. Está bien. En México, pues hay que buscarle, y hay gente que tiene trabajo y aparte vende cosas. Está muy bien. Véndanlas, vendan lo que quieran. Pero, hermanos, cuando sea una venta entre nosotros, tomen el tiempo de avisarme a mí o a alguno de los pastores o a las esposas de los pastores. ¿Para qué? Para cuidarlos a todos, tanto el que vende como el que va a comprar. Tal vez podamos decirle: mira, yo, fulanita o perenganito, sultanito, yo tendría cuidado en no fiar, pero pues es tu responsabilidad, es tu negocio, tú sabrás. Porque, hermanos, a veces se hacen negocios aquí en la iglesia entre ustedes
Y luego uno no se entera. ¿Sabes cuándo se entera? Cuando ya salió el peine, brotó y los hermanos se agarran del chongo. Y tú dices, no, mejor, si se puede evitar algo, mejor. Si se puede dar, por ejemplo, nosotros podemos aconsejar, ¿sabes qué? Sí, éntrale, pues no hay problema ni con la hermana ni con el hermano, está bien, adelante. Y hasta es una paz para ustedes, hermanos, el manejar las ventas, las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que muchas iglesias toman en cuenta a su pastor. A mí a veces ni me pelan ni me toman en cuenta. Sí, en serio, hermanos, no me toman en cuenta. Y no lo digo, hermanos, porque quiera que me platiquen su vida y todas las cosas. No, lo digo porque no confían, creo yo, en la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas. Moisés creía, y a pesar porque él vivía con Yetro en su casa, en su lugar, y él fue y le externó lo que iba a hacer. ¿Y qué le dijo qué le dijo Yetro? Ve en paz. Ahora, no meto en esta bolsa a todos, porque si hay personas que son bien responsables, inclusive en el ministerio, hermanos. ¿Sabes qué, Marco? No voy a poder ir, no me dan detalles, pero pasó esto y Marco, ya dejé encargado esto y esto y esto. Ah, perfecto, pues llega, pues ve, ¿no? Todos tenemos asuntos familiares, vacaciones, cosas, adelante, ¿verdad? Hay unos que sí me hablan conmigo, pastor, mire, estoy pensando es que la hermana o el hermano se acercó para venderme esto, ¿usted cómo ve? No, pues mira, yo creo que sí, pero también hay riesgo y puede haber esto, tú sabrás. Y hay gente que dice, ok, gracias, y no lo toma, o hay gente que lo toma, pero ya sabe los riesgos. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí, hermanos, no me malentiendan. No es para controlarlos y a ver qué van a hacer, no, simplemente es para cuidarlos y protegerlos. Porque, hermanos, ese es mi trabajo, proteger y cuidar a la iglesia, amén. Entonces, ¿puede vender? Sí, véndanse entre ustedes. Mi sugerencia es, vengan, busquen consejo y nosotros les diremos, ¿verdad? Y ustedes tomarán su decisión si sí o si no, porque tampoco le vamos a decir, no vendas, no lo hagas, no, porque no es algo que nosotros no podemos controlar. Pero sí te voy a pedir un favor. Cuando hagan transacciones entre ustedes, ojalá nos tomen en cuenta el consejo. Hay veces que decimos es prudente, no, hay veces que decimos sí, pero ya es decisión de ustedes. Mi punto es, hagan sus transacciones de la puerta de la iglesia para afuera. Iglesia, háganlo allá afuera. Porque, hermanos, tenemos que conservar el amarnos los unos a los otros, porque en eso conocerán que somos sus discípulos, que nos améis los unos a los otros. Y a veces es triste, hermanos, porque también hay hermanos que prestan cosas, hay hermanos que con todo el amor hacen, y de repente hay unos que ni lo cuidan. Como es de la iglesia, rómpanlo, súbanse, háganle. Perdón, hermanos, que lo hable así. Pero la casa de Dios es la casa de Dios, amén. En fin, hay mucho tema, pero bueno, el punto es aquí, ¿verdad? Que Moisés pidió la bendición de su suegro y su suegro le prohibió que no vaya. ¿Qué hizo el suegro? Ahí lo tienen, ¿qué hizo? Pues échale, llégale, ¿no? Proverbios 16:7, ve lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 16:7, ya para acabar, ¿verdad? Dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar ¿en qué? Paz con él. Hermano, cuando haces lo correcto, cuando hacemos lo correcto, Dios se encarga de las cosas, ¿cierto o no? Hagamos las cosas bien, hermanos, y correctas, y tendremos la bendición de Dios. Ahora, eso es en cuanto a la autoridad, ¿verdad? La autoridad. También Dios nos da protección y cuidado en el camino cuando vamos a hacer algo. Ve lo que dice ahí el versículo 19. Y ya hasta ahí me voy a quedar porque si no, de aquí nos vamos a ir más tarde. 19 y 23. Dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que
procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer, ¿y a quién? Y a sus hijos, porque recuerden que tuvo dos hijos, uno que nació en la esclavitud y uno que nació cuando Moisés estaba en los tiempos difíciles en el desierto, y otro en otra época diferente, cuando Dios ahora ya había hablado, estaba transformando a Moisés, y ahora había nacido su otro hijo. Dice, versículo, ¿qué? ¿Cuál me quedé? 20, dice 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayáis vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios, cuando dice algo, hermanos, lo promete y lo cumple. Dios estaba prometiendo a Moisés estar en cada momento con él, ¿sí o no? Si tú revisas el pasaje completo y el anterior, Dios siempre le decía, yo voy a hacer esto y tú vas a ir y va a pasar esto. Pero Moisés estaba tan lleno de tantas cosas en su mente que no escuchaba a Dios. Y eso le llevaba de incredulidad que Dios lo pudiera usar. Y a veces nos pasa así, no oímos lo que Dios nos dice porque estamos tan inmersos en nuestros problemas que no escuchamos lo que Dios va a hacer. Pero si tan solo escucháramos lo que Dios va a hacer, creyéramos que Dios tiene el control y lo hacemos, otro cuento nos cantaría en nuestras vidas. Moisés, hay mucho que aprender de Moisés. Pero quiero dejarlo hasta aquí, en donde quiero una reflexión tuya, hermanos, y mía. ¿Qué tanto confías en Dios para que Dios cambie tu vida? ¿Qué tanto le estás confiando a Dios, a tu familia, a tu matrimonio? ¿Qué tanto le estás confiando? Cierra tus ojos en esta tarde. Hermanos, yo no te pido otra cosa más que el día de hoy tomes una decisión de confiar en Dios. ¿Cuál es la excusa a lo mejor yo no la mencioné porque no está aquí en la Biblia, pero a lo mejor tú tienes una excusa que siempre has dado para no entregar tu vida a Cristo? Dale la oportunidad de entregar tu vida a Cristo. O hay quien tenga alguna excusa para decir, es que yo no sé hacerlo, es que no sé cómo. Recuerda, Dios no ve lo que ve el ser humano, Él ve tu corazón. Dios, es que a veces, es que luego yo quiero entrarle, pero la gente no lo hace como yo lo hago. Ay, es que no, en la iglesia no lo hacen así, es que no lo hacen. Bueno, si Dios te permite verlo, es porque probablemente Dios no quiere delegarlo a otro, te quiere usar a ti para que Dios pueda suplir en esa área lo que tú estás viendo y que otros no ven. Tal vez sea orgullo y necesitas el día de hoy el rendirte a Dios y decirle, Dios, heme aquí, cambia mi vida, transfórmala, transforma mi familia. No sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Muéstrame, Señor. Y Él te va a mostrar en su palabra, así como lo hizo con Moisés, que le decía cada cosa que iba a hacer. Te garantizo que si tú lees y oras, Dios te va a mostrar paso a paso qué hacer, y si lo llevas al pie de la letra, créeme lo que vas a tener éxito. Ahora, busca la protección, el cuidado de tu autoridad. Busca esa paz que también te va a dar tu autoridad para que te pueda guiar y guiar tu vida. Y te garantizo, hermanos, que si tú alineas la palabra de Dios, la alineas con oración, le haces caso a Dios, lo pones en práctica y también buscas a tu autoridad, créeme lo que Dios hará grandes cosas. Y eso lo vamos a ver con Moisés. Pero tienes que confiar tanto en Dios como en las autoridades que Dios ponga en tu vida. Si no, entonces, ¿qué haces aquí? Confía en Dios y Él hará. Confía en que nosotros como autoridades de iglesia nos sometemos y amamos a Dios y te guiaremos a lo mejor. Y juntos podremos ser ese pueblo
que Dios pueda sacar de la esclavitud a la libertad, pero para que eso pase requerirá fe, caminar y salir. Da ese primer paso y dile: Señor Jesús, aquí están mis pretextos, aquí está esto que necesito cambiar, cámbialo. Haz de mí la persona que quieres que sea y úsame. Y tú que nos visitas por primera vez, perdón que haya hablado de esta manera, pero bueno, creo que era ad hoc a lo que ahorita estábamos hablando. Para ti, lo único que quiero decirte es que Dios te ama y que ya ha visto cuánto has sufrido. Él te conoce, sabe tu nombre. Él te conoce, Él sabe. Él conocía el nombre de Moisés y le habló por su nombre, y el día de hoy te habla por tu nombre. Tal vez nunca has escuchado esto y tal vez ya estás cansada o cansado de vivir como vives. Te digo algo, esto es lo que vas a escuchar por primera vez. Cristo murió por tus pecados hace 2000 años. Él las enterró en la cruz del Calvario. Él pagó la consecuencia de nuestro pecado, nuestros errores, todo lo malo que te puedas imaginar. Él lo cargó en la cruz y dice la Biblia que fue sepultado. Él puede sepultar tus pecados, los peores que puedas hacer, tus errores. Él puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque Él al morir resucitó venciendo a la muerte. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y la consecuencia de nuestros errores, la consecuencia de nuestras malas decisiones, de todo es muerte. Pero ya no debes de vivir así, porque Cristo Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. Y Él puede hacer nueva tu vida. Él puede darte no solamente eso, sino la esperanza que cuando mueras tengas vida eterna. Pastor, ¿y cómo le hago? Dos cosas sencillas. Cree que Jesús murió por tus pecados. Cree que Él resucitó. Sé que parece imposible, pero Él resucitó venciendo a la muerte. Y luego dile: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Déjalo entrar, porque dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, porque no solamente basta creer, sino también recibirle, Él te da el derecho, la potestad de ser llamado o llamada hija de Dios. Dile: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Créelo, confiésalo con tu boca, que Dios le levantó de los muertos a Cristo. Creerlo en tu corazón, que Él puede cambiar tu vida y Él lo hará. Bendito Dios, estamos en tus manos para salir de la esclavitud a la libertad, Señor. Nos ponemos en tus manos y ojalá que como iglesia nos lleves de manera individual a cambiar nuestras vidas, porque sí sé que si las cambias, el sentir de toda la iglesia será diferente y nos podrás usar como iglesia para ir allá afuera, regresar a Egipto, pero no para vivir en Egipto, sino para liberar a las personas compartiéndoles el evangelio de tu liberación, Señor. El evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de tu Hijo amado, al darnos la libertad a los cautivos, oprimidos de corazón, y también librarnos de la muerte eterna. Señor, estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.